Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Por gracia de Dios, vamos a tener un tiempo de sanidad. Jesús el Cristo es el verdadero sanador. Y todas las personas que se encontraban Él en su ministerio público, sin importar la enfermedad, la dolencia, la situación que estuvieran atravesando, podían recibir verdadera sanidad. Y Jesús el Cristo, que ha resucitado, que vive, es el mismo, por los siglos de los siglos. Por eso, que sea un tiempo que estemos concentrándonos en Jesús el Cristo. Que sea un tiempo que podamos ir a Él con verdadera fe. Y vamos a comenzar teniendo un tiempo de oración. Repitan conmigo: Padre, gracias porque Jesús el Cristo es el verdadero profeta, el único camino para encontrarse con Dios. Gracias porque cuando estaba separado, viviendo en desastres y en dificultades, tú permitiste encontrarme contigo, tener una relación contigo y disfrutar de las bendiciones de ser tu hijo. Padre, gracias porque Jesús el Cristo es el verdadero sacerdote. Él me ha liberado del pecado, los desastres y las maldiciones. Gracias por venir a mi vida cuando estaba perdido en medio del sufrimiento que vinieron a causa de ese pecado original. Gracias porque perdonaste mis pecados del pasado, del presente y del futuro. Gracias por liberarme de la maldición, del pecado y del castigo. Padre, gracias porque Jesús el Cristo es el verdadero Rey, que ha quebrantado el poder de Satanás. Gracias porque Él vino para deshacer las obras del diablo, que me estaba engañando durante toda mi vida, haciendo que viviese con aflicciones espirituales y mentales, siendo su esclavo. Gracias porque tú me das la victoria en esa batalla espiritual contra Satanás, en el nombre de Jesús el Cristo. Oro en el nombre de Jesús el Cristo, que está vivo. Amén y amén. El Señor habita en las alabanzas de su pueblo. Vamos a tener un tiempo para alabar con todo nuestro corazón al Señor. Que podamos estar dándole toda la alabanza. Todas las promesas. Todas las promesas, todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras lucho aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Amén. Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes, fieles, en ellas yo por siempre confiaré. Amén. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor por su palabra cumplirá. Y confiado
yo sé que para siempre en Él, dulce paz mi vida gozará. Grandes, grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes, fieles, en ellas yo por siempre confiaré. Verse 3, todas las promesas del Señor serán gozo y fresas nuestra vida terrena, y ellas en naturalidad nos sostendrán, y triunfar podremos sobre el mar. Grandes, grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes, fieles, en ellas yo por siempre. Grandes, fieles, grandes, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes, fieles, en ellas yo por siempre. One more time. Grandes, fieles, grandes, fieles, en todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes, fieles, en ellas yo por siempre confiaré. Amén. Repita conmigo delante del Señor: sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame, y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame, y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Ahora, así dice Jehová, Creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Ahora, así dice Jehová, Creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. En este día Dios nos da su palabra en Primera de Reyes 19, del 1 al 9. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho, y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó
debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: «Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres». Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: «Levántate, come». Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: «Levántate y come, porque largo camino te resta». Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: «¿Qué haces aquí, Elías?». Hace unos años estábamos teniendo cada semana un aposento alto, una reunión en una casa donde compartíamos la palabra. Había un joven que era no salvo, que quiso venir, y por supuesto le invitamos. Era muy bienvenido. Y al principio no decía nada, pero luego empezó a preguntar, tenía muchas dudas, preguntas, algo que es realmente muy bueno, ¿verdad? Entonces, como hacía tantas preguntas, pues lo invité a tomar un café y así, de manera personal, poder estar hablando con él. Pero al llegar a esa cita, la verdad que no tenía buena actitud. Él quería hablar, pero no tenía una buena actitud. Y al ir hablando, la verdad que se enfadó bastante, perdió incluso los papeles. Y él decía que lo sabía todo, que había estudiado mucho, que había buscado, que tenía una religión, que era muy buena. Pero claro, yo pensaba, entonces, ¿por qué me ha llamado? ¿Por qué quiere hablar conmigo? Y estaba orando, ¿verdad? Porque es una batalla espiritual. Y nuestra lucha no es contra carne y sangre, como dice en Efesios 6, versículo 2. Por eso estaba ejerciendo esa autoridad que ya tenemos en el nombre de Jesús el Cristo, que ha vencido a Satanás. Y al final llegó un momento donde ese joven es como se transformó, ¿no? Se relajó. Y ahí por fin fue sincero, abrió su corazón, dejó ese escudo, esa coraje, ese muro por el cual estaba parapetado, ahí atrapado, ¿verdad? Ya lo quitó. Y ahí abrió su corazón. Y me confesó: la verdad es que tengo miedo, tengo temor. ¿Qué va a pasar con mi hijo? Tenía un hijo pequeño. ¿Qué va a pasar con mi vida? ¿Qué va a pasar en mi matrimonio? Tengo miedo. No sé qué va a pasar. Y muchas personas tienen temor. Muchísimas personas. Por ese temor hay algunos que se quedan bloqueados, otros que toman decisiones incorrectas, y por ese temor las personas llegan a ponerse enfermas, porque por el temor llega el desánimo, la depresión, incluso desgraciadamente muchos llegan a tener pensamientos de suicidio. No solo no salvos, también muchos salvos padecen temor. Por eso el Señor en la palabra dice que 365 veces dice: no temas. Es como si nos diera una para cada día, ¿no? Para poder superar el temor diario que tenemos que enfrentar. Y Elías, que fue un gran profeta utilizado grandemente por Dios, él tuvo temor, cayó en el temor. ¿Hasta qué punto temió? Hasta el punto que perdió la dirección, hasta el punto
que oró a Dios: Señor, quítame la vida, como hemos leído, ¿verdad? Versículo 4, Señor, quítame la vida. Hasta ese punto fue engañado por el temor. Dios no nos creó para temer. Todo lo contrario, a la manera de Dios, como Él nos creó en Génesis 1:27, a su imagen y semejanza, fue para estar con Él, para ser administrados, gobernados por Él, para tener una relación 24 horas con Él a través del Espíritu, y de esa manera tener paz, tener seguridad. Así nos creó Dios, en un estado de felicidad absoluta, de paz absoluta. Esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas desde el principio. Y con esa paz, seguridad, con ese poder de estar con Él, Él nos dio esa misión de Génesis 1:28, dominar, sojuzgar toda la tierra. Y para que estuviéramos bien seguros, sin ningún temor, nos dio un pacto que aparece en Génesis 2:17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que del comieres ciertamente morirás. Y ese pacto era para que el hombre, que tenía libre albedrío, escogiera la manera de Dios, la manera de poder gozar con Dios de todas esas bendiciones. Y todo era bueno en gran manera, todo funcionaba perfectamente, no había ningún temor. El temor apareció cuando el hombre, en Génesis 3, engañado por Satanás, que obró a través de una serpiente, desobedeció a Dios. Ahí todo cambió. Es el origen de todos los problemas, ese problema fundamental que vino como consecuencia de la desobediencia. Ahí empezó el temor. Por eso, por primera vez el hombre dice que tiene miedo en Génesis 3:10, después de la caída. Oí tu voz en el huerto, dice Adán al Señor, y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. El temor entró por ese problema fundamental, por esa desobediencia. ¿Por qué? Porque ese pecado original trajo consecuencias que todavía estamos enfrentando. El hombre que fue creado para estar con Dios y tener paz y seguridad quedó separado de Dios, separado de Dios. Y estar separado de Dios, eso produce temor constantemente. Yo recuerdo de niño perderme en unos grandes almacenes. Me perdí, no sabía encontrar a mis padres y la verdad me entró de repente un temor, ¿verdad? No sabía qué hacer. No era una situación bonita ni fácil, ¿verdad? Pues el ser humano nacemos separados de Dios. Por eso tenemos miedo. Fuimos creados para estar con Dios. Separados de Dios tenemos temor constantemente. No sabemos nada. ¿Qué va a ocurrir con mi vida? ¿Qué va a ocurrir con mi familia? ¿Qué va a ocurrir? Tenemos temor constantemente por estar separados de Dios. La segunda consecuencia es que el ser humano en ese estado empezó a tener una naturaleza de pecado, cometiendo pecados. Al tener esa naturaleza, uno comete pecados constantemente. Y el pecado trae temor. ¿Por qué? Porque sabemos que no es lo correcto. Viene esa conciencia de culpa, porque sabemos que no estamos haciendo bien y viene temor a un castigo, ¿verdad? Por eso siempre los niños, cuando pecan, lo intentan esconder. Y los adultos también. Ahí empezó desde Adán, ya quería esconder su pecado, ¿verdad? Porque sabe que lo ha hecho mal. Tiene temor al castigo. Por eso temor y temor, constantemente temor. Y también el ser humano no solo quedó separado, sino también con una naturaleza de pecado continuamente, y también su dueño empezó a ser Satanás. Y este Satanás
Como dice en 1 de Pedro 5, 7 y 8, a veces viene como ese león rugiente, con palabras mentirosas, para atemorizarnos constantemente. Mira lo que te va a pasar, mira lo que te va a venir. Todo mentiras continuamente, que hace que tengamos temor, que nos preocupemos constantemente. Por eso constantemente las personas en ese estado caído están temiendo continuamente, temiendo. Un gran filósofo, Michel de Montaigne, él lo confesó antes de morir, lo dijo: toda mi vida he estado temiendo que me acontecieran sucesos que luego nunca llegaron, pero siempre temía, me va a pasar esto, me va a pasar lo otro. Luego no sucedía, pero sí, toda la vida la pasó temiendo, sufriendo. Uno teme constantemente, por supuesto, se enferma. Es algo científico. Por eso, la única manera para poder salir del temor es regresando con Dios. Para eso vino Jesús el Cristo en Génesis 3:15. Dios, por su gracia, viendo nuestra incapacidad para salir de ese estado de sufrimiento, Él prometió que la simiente de la mujer vendría a aplastar la cabeza de la serpiente, que Jesús el Cristo vendría para rescatarnos del poder de Satanás. Por eso Jesús es la salvación de Jehová. Dios ha venido a salvarnos, lo ha hecho a través de Jesús el Cristo. Y Él cumplió la obra de Cristo, que son 3 oficios. Como verdadero rey, Él vino para deshacer las obras del diablo. Como verdadero sacerdote, Él derramó su sangre para sacarnos del pecado, los desastres, la maldición. Y como verdadero profeta, Él anunció de parte de Dios a todo el mundo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por eso Jesús el Cristo dijo en la cruz: consumado es. Él ha cumplido todo. Y Él murió, pero al tercer día resucitó. Y es la evidencia de que Él tiene toda la victoria. Por eso, a través de Jesús el Cristo, ya hemos salido totalmente de ese estado caído. Y Él, que vive, está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, con todo el poder del cielo y de la tierra. Por eso no tenemos que temer. Y el Señor dice: no temas, no temas. Por eso cada día tenemos que aferrarnos a ese pacto. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres solucionador de todos los problemas. Has solucionado mi pasado, mi presente y mi futuro. En ese momento desaparece el temor. Cuando tomo la verdad, que es el pacto de Jesús el Cristo. Y Elías, que era hijo de Dios y que Dios utilizó grandemente en el monte Carmelo, dándole una gran victoria sobre esos 850 profetas falsos, él, en vez de poner su fe en ese sacrificio que estaba sobre el altar, que representa la muerte de Jesús el Cristo en la cruz. Siempre en el Antiguo Testamento los sacrificios de animales apuntan, señalan a Jesús el Cristo para que tuvieran fe en Jesús el Cristo. Pero Elías no puso su fe en Jesús el Cristo, sino que se quedó impresionado por ese fuego del cielo, por el poder, por la victoria que tuvo. Y si no nos aferramos cada día a Jesús el Cristo, nos aferramos a otras cosas, ahí Satanás nos engaña. Porque Satanás solo teme una cosa: a Jesús el Cristo y a los hijos e hijas de Dios que se aferran al pacto eterno de Jesús el Cristo cada día. Elías se apoyó en otras cosas. Por eso cuando Jezabel, la reina, lo amenazó de muerte, ciertamente esas palabras mentirosas entraron. Ahí es Satanás, como un león rugiente. Esas palabras
entran si no nos apoyamos solo en Jesús el Cristo. ¿Y qué hizo Elías? Intentó escapar, huyó, desesperado. Se metió en el desierto, un camino donde humanamente no podría luego salir, y llegó allí hasta que se sentó debajo de un enebro y oró de esa manera: Señor, quítame la vida. Hasta ese punto podemos ser engañados y caer en temor, y hasta ese punto el temor puede realmente traer desastres a nuestras vidas. Por eso hay que salir totalmente del temor. Elías pensaba que todo había terminado. Era un engaño, pero eso es realmente lo que produce el temor. Podemos pensar que no hay camino. Podemos pensar que es el final. Podemos pensar que no hay solución. Pero no hay nada imposible para Dios. Y somos hijos de Dios. Y Elías era hijo de Dios. Por eso Dios envió el ángel y le dio el alimento. Una segunda vez le dio el alimento y le hizo caminar 40 días, 40 noches hasta el monte Horeb, el monte de Dios. Y el Señor quiere que estemos yendo a ese monte, a ese lugar de concentración, a ese lugar para que podamos recibir esa sanidad del temor. Él quiere darnos la verdadera sanidad. Jesús el Cristo es el verdadero sanador. Y allí estaba Elías, dentro de la cueva. Y ahí podemos estar nosotros, dentro de la cueva, por el temor, sin movernos, sin hacer nada, quejándonos, dentro de la cueva, engañados totalmente, pensando que no hay camino, que es el final, pensando que no hay solución dentro de la cueva. Pero el Señor quiere sacarnos de la cueva, quiere sanarnos, quiere que salgamos de esa cueva, esa zona de confort a veces, que nos atrapa, para que seamos meros espectadores, cuando realmente somos protagonistas de la evangelización. Pero a través del temor nos puede engañar de esa manera. Versículo 9. ¿Qué haces aquí, Elías? Y lo primero que el Señor quiere es que nos demos cuenta de nuestra realidad. ¿Qué haces ahí quejándote siendo un hijo, una hija de Dios? ¿Qué haces ahí dentro de la cueva sin hacer absolutamente nada, engañado totalmente? ¿Qué haces ahí pensando que no hay respuesta para ti? ¿Qué haces ahí? Versículo 10, Elías se aferraba a la realidad. No, es que esto es así, es que tal, es que no ha quedado nadie. Y puedes aferrarte al sentido común, a la razón, a lo justo. Sí, pero ese es un nivel muy bajo. Es el nivel del ser humano. Es el mismo nivel que los no creyentes. Con ese nivel fracasamos totalmente. Por eso tenemos que aferrarnos. No a lo humano, no a la realidad, a las cosas eternas. Hay que aferrarse a las cosas eternas, a las cosas de Dios. Hay que aferrarse a las cosas eternas. A que Jesús es el Cristo, que es eterno, que tiene toda la victoria, toda la sanidad para nosotros. Tenemos que aferrarnos que Jesús el Cristo es verdadero solucionador de todos los problemas. Por eso el Señor en ese tiempo le dio la palabra. ¿Cómo? Versículo 12, a través de un silbo delicado, de una manera concentrada, inquietud. Cuando recibimos la palabra de Dios, que es viva y eficaz, que es espíritu y vida, esa es la manera de poder recibir la sanidad, de poder experimentar esa verdadera sanidad, de quitar todo el temor, todo el engaño, toda la mentira de nuestras vidas. Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y la palabra de Dios es la verdad, y Jesús el Cristo es el camino, la verdad y la vida. Al escuchar su palabra, todo engaño, mentira, desaparece absolutamente. Por eso constantemente
tenemos que tener este tiempo. Este es el tiempo del monte Horeb, este es el tiempo del monte de los olivos. Es el mismo tiempo concentrarse en Jesús el Cristo, recibir su palabra, recibir la sanidad, restaurar totalmente nuestras vidas para ser testigos. Por eso no es el final, Elías, es el tiempo de sanarte y darte un nuevo poder. Si nos concentramos, recibimos sanidad, vamos a restaurar un nuevo poder, el poder espiritual para ser testigos. No es el final, Elías. Hay una nueva misión para ti. Si restauramos el poder, vamos a poder cumplir esa misión que Dios tiene preparada para cada uno de nosotros. Tienes que levantar reyes. Hay 7.000 que no han doblado sus rodillas ante Baal. 7.000 discípulos. Tienes que compartir el pacto, traspasarlo a Eliseo para que continúe con la evangelización mundial. Hay una misión, una nueva misión para nosotros. Pero si estamos en temor, sin fuerza espiritual, engañados dentro de la cueva, vamos a quejarnos, vamos a ponernos enfermos. Es un engaño. Hay que salir de la cueva. Hay que concentrarse en Jesús el Cristo, en su palabra, en la oración. Y ahí Dios levantará esa obra de sanidad para nuestras vidas. Al escuchar la verdad, la mentira saldrá totalmente. Y podremos restaurar ese poder espiritual. Podremos abrir los ojos espirituales y ser utilizados como testigos para llevar este evangelio a nuestras familias, a nuestros campos y hasta lo último de la tierra. Ese es el deseo de Dios para nuestras vidas. Por eso el Señor dice: no temas. Cuando estaban en medio de esa tempestad, los discípulos en la barca, el Señor dice: yo soy, no temáis, yo soy Dios, Dios que se ha hecho hombre. No temáis. En Juan 14:1 el Señor dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Que no se turbe nuestro corazón. Primera de Juan 4:18. La primera parte: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Jesús el Cristo es el verdadero amor. Su obra es la mayor obra de amor que ningún ser humano haya podido contemplar, ni la podemos entender. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que nos llenemos del verdadero amor de Jesús el Cristo 24 horas. Todo temor va a salir. Toda preocupación se va a marchar. Toda mentira va a desaparecer. Por eso, que en este día podamos aferrarnos al pacto eterno de Jesús el Cristo, que es el verdadero sanador. Y vamos a tener un tiempo de oración delante del Señor. Repita conmigo: Padre, gracias porque Jesús el Cristo es mi verdadero sanador. Que en este momento toda obra de la oscuridad que está obrando en mi vida a través de la enfermedad, a través del temor, sea echada fuera en el nombre de Jesús el Cristo. Que en este momento estés dándome sanidad en mi cuerpo, que me des nuevas fuerzas. Padre, sana toda herida de mi corazón. Sana toda enfermedad en mi mente y en mi espíritu. Te lo pido en el nombre de Jesús el Cristo. Padre, que esta enfermedad sea en verdad el mejor tiempo para mirarte solo a ti. Porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Que pueda disfrutar 24 horas de Emmanuel,
Padre, dame la verdadera sanidad para levantarme como un testigo y ser utilizado para salvar mi familia, mi campo, mi nación, hasta las 237 naciones. Oro en el nombre de Jesús el Cristo, que está vivo. Amén.